Estamos a viernes 2 de mayo. Nuestra lectura hoy en la guía anual, porque estamos intentando leer la Biblia durante todo este año 2025, se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulos 21 y 22, en Primera de Crónicas, capítulo 5, en el Salmo 52 y en Hechos, capítulo 15. Meditaremos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, los versículos 1 y 2. Y como siempre abrimos nuestras Biblias y acompañamos a Eli en la lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Muchas gracias, Eli. Voy a decir algunas cosas un poco fuertes hoy, pero a veces necesitamos que alguien nos hable con seriedad. Todos conocemos personas desafortunadas que han sido golpeadas por circunstancias desfavorables de la vida y necesitan ayuda y apoyo. Estuve leyendo esta semana un artículo titulado "No hay cura para la necedad". Es bastante negativo y yo creo que cuando el Evangelio entra en la vida y el corazón de una persona que ha vivido de una manera necia, puede encontrar restauración y cambiar absolutamente el enfoque de su vida para comenzar a vivir con sabiduría. Pero salvando esta aclaración, tristemente, lo que este autor dice en este artículo tiene que hacernos pensar, porque él nos advierte que tengamos mucho cuidado cuando se acercan a nuestra vida personas que sufren las consecuencias de su propia necedad, de sus propias malas decisiones. A quienes necesitan ayuda y apoyo, no hay que confundirlas con los que traen a su vida las desgracias e infortunios por su forma habitual de pensar y actuar. Las adversidades ajenas despiertan nuestra compasión y el deseo de ayudar y salvar al que las sufre, las enfrenta. Sin embargo, hay ocasiones en que no solo no lo logramos, no les podemos ayudar, sino que si permanecemos mucho tiempo con este tipo de personas, terminamos contagiados por su mentalidad, su forma de entender la vida, sus emociones. Y claro, esto puede conducirnos a nosotros al fracaso y a la ruina. Esto es lo que modernamente se considera como personas tóxicas. La intensidad de las emociones negativas de estas personas tóxicas, y el autor les llama desgraciados crónicos, es muy dura esta frase, se transmite con más facilidad, dice él, que una gripe. Aunque se presentan como víctimas, son los autores de sus propias desgracias. Toman sus propias decisiones necias y claro, luego quieren que compartamos su desgracia. Si nos descuidamos, nos arrastran al abismo o nos ahogan con ellos. Por si fuera poco, hacen perder un tiempo y una energía preciosos para nuestros propósitos. Este autor dice que actúan como vampiros energéticos. Es muy dura la forma en que este autor se expresa. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo detectar a estas personas? El mejor indicador es ver cómo les va en sus relaciones personales, en su carrera profesional, incluso en su economía.
Probablemente te vas a encontrar con personas que son víctimas de todo el mundo, de su jefe, de su marido, de su esposa, de sus hijos, de sus familiares, de sus vecinos. Todo el mundo está contra ellos. Su carrera profesional siempre están tropezando y la culpa es de los demás. Y por supuesto la economía. Viven endeudados, haciendo compras y metiéndose en historias que una persona con dos dedos de frente, como solemos decir, realmente no se metería. Y entonces, si yo veo estas señales, no debo fiarme. Las razones que ellos señalan como origen de sus desgracias, en realidad son excusas. La conclusión es, el árbol se conoce por sus frutos. Para no implicarse emocionalmente con ellos, hay que considerarlos como niños o mascotas sin capacidad para alterar gravemente nuestra estabilidad emocional. La desgracia suele deberse a la necedad o parte que, aparte de no tener cura, tristemente es contagiosa. Ahora, ¿cómo respondió David al verse rodeado de personas así? Eran personas fugitivas, amargados de espíritu, dice en otra parte. Vamos a notar las cualidades de David. David es considerado una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. De la vida de este hombre de fe, de este hombre de Dios, podemos extraer valiosas lecciones espirituales. David hasta hoy sigue siendo una de las personas más amadas de la historia bíblica. El amor cubre multitud de pecados, dice, y el amor de Dios hacia David cubrió también sus errores y sus pecados. El nombre de David es uno de los más mencionados en la Biblia. Aparece más de 1100 veces, incluso más que el nombre de Abraham o el de Moisés. Ahora, ¿qué cualidades poseía este hombre para dejar esa impronta y ese ejemplo que hoy queremos nosotros imitar? Primero, David estaba revestido del Espíritu Santo. En el capítulo 16 de 1 Samuel nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre David desde el día en que el profeta Samuel lo ungió. La unción que recibió David tuvo un carácter sumamente especial y el propio Dios dará testimonio de ello en el Salmo 89. En segundo lugar, era un músico excelente. Como pastor sabía tocar bien, por lo tanto David era un excelente músico y un verdadero adorador. Es llamado el dulce cantor de Israel, en 2 Samuel 23:1. Pero también era un hombre de guerra. Era un hombre de guerra, valiente y vigoroso. Se le describe así en el primer libro de Samuel, capítulo 16 y el verso 18. Por lo tanto, era un hombre preparado para vencer en las batallas de la vida. Se nos dice que valía por 10.000 soldados israelitas, como lo consideraban sus oficiales. Era también un orador excelente, prudente en sus palabras, hermoso de apariencia. Por lo tanto, David era un pastor carismático y con una buena oratoria. El Espíritu del Señor hablaba por boca de David, lo dirá él en sus últimas palabras en el capítulo 23 de 2 de Samuel. Pero claro, era un hombre bendecido por Dios. El Señor estaba con David. Por lo tanto, David era un pastor bendecido por Dios y disfrutaba de la presencia del Señor en su vida. El Señor daba victorias a David por donde quiera que iba. Era un hombre con un currículo excelente. En el capítulo 17, versículo 31 al 17, se nos cuenta cómo él se ofreció como voluntario para enfrentarse a Goliat y le presentó a Saúl su hoja de servicio de victorias contra un oso, contra un león. David se refirió a Dios de la siguiente manera: quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que
dobla el arco de bronce con mis brazos. David era un hombre según el corazón de Dios. Dios mismo da testimonio de David diciendo: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, en el Salmo 89. En otro pasaje la palabra de Dios dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David era un hombre según el corazón de Dios porque apacentaba el rebaño del Señor con conocimiento, con inteligencia y con sabiduría. Una persona según el corazón de Dios, sea aquella que posee el carácter de Dios impreso en su vida. David no fue para nada un hombre perfecto, pero extraemos valiosas lecciones de su vida, tanto por sus aciertos como por sus errores. Romanos 15:4 nos dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que al cerrar mi devocional esta mañana, hemos pensado en dos aspectos. Uno, personas que rodearon a David, cuyas vidas eran necias, amargados de corazón, amargados de espíritu, personas prófugas, alejados de su familia, de sus pueblos, pero no consiguieron apagar el corazón ni la sabiduría de este hombre de Dios. ¿Estás rodeada de personas tóxicas? ¿Están afectadas tus emociones? Porque hay personas que no hacen más que echarte cargas y problemas, fruto de su falta de sabiduría y de necedad. O que el Señor nos ayude a no dejarnos contagiar por esta necedad, a saber ayudar, pero saber también poner límites, como David ciertamente debió saber ponerlos, para no seguir los consejos de aquellos hombres malvados, sino que en medio del desierto y de aquella dura situación que vivió, buscar siempre al Señor y, como hemos leído en estos salmos, honrarle, adorarle y gozarse en Él. Padre amado, danos sabiduría. Vivimos en un mundo complicado y a veces hay personas que echan sobre nosotros cargas que tú no quieres que llevemos. Danos sabiduría, Señor, porque por otro lado queremos ayudar y bendecir. Pero, Señor, cuando la necedad está aferrada al corazón de una persona, ayúdanos a saber mantener la distancia para que no nos contagien y nos arrastren a su derrota y a su frustración. Habla, Señor, hoy. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a vivir un buen fin de semana. El domingo se celebra el Día de la Madre y esperamos tener una hermosa reunión en la Iglesia Revive a las 11:30 de la mañana. Dios mediante, el lunes nos volvemos a encontrar, aunque ahora en mi canal personal a las 8 de la noche tenéis también a vuestra disposición una breve reflexión de solo 5 minutos. Os invito a que os apuntéis también a mi canal, que compartáis estos enlaces y nos apoyéis así en este ministerio que queremos llevar adelante para la gloria de Dios. Manteneos bendecibles, recordando que lo que os deleita os dirige.